Listo, entonces vamos a ver unas aplicaciones, a ver si nos da tiempo de ver todo. Lo primero, vamos a empezar con lo más sencillo, es regresarnos un poco a la cinemática, que eso no lo vimos, empezamos directamente con las leyes de Newton. Por lo general, en un curso más básico, pues primero se ve algo de cinemática y luego pasamos a la dinámica. Nosotros empezamos directo con dinámica y de aquí nos vamos a regresar tantito a cinemática, que es algo de lo que ya estudiaron en el capítulo del libro que les puse. Y ahorita nos vamos a ver las ecuaciones de tres casos principales. Entonces acuérdense de lo que teníamos de la segunda ley de Newton, que podemos escribir como fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración lo podemos escribir como la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. O también pues, lo vamos a escribir como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y ahorita vamos a tomar un caso sencillo de... O sea, en realidad aquí estoy escribiendo la pura magnitud, porque no lo estoy poniendo, no lo estoy poniendo como vector, y además lo estoy tomando en una sola dimensión. Entonces, de hecho, lo primero que vamos a ver es el caso de aceleración constante unidimensional, la aceleración constante en una dimensión, ¿no? Que es como lo tenemos aquí. Y entonces, pues directamente de acá podemos escribir esto así. Podemos integrar la ecuación de movimiento y escribirlo directamente así, ¿no? Vamos a suponer que tenemos entonces, partimos de una velocidad inicial a una velocidad final, que nos va a poner P. Esto es igual a la aceleración, que la saco de la integral, entonces nos queda simplemente, vamos a integrar de un tiempo inicial, que siempre lo podemos tomar como cero. Sacando le pongo t0, el tiempo inicial siempre lo ponemos como cero. Un tiempo t, por dt, ¿no? Algo muy sencillo. Entonces simplemente lo que estamos haciendo aquí es poner la aceleración igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, y esto integrarlo. Bueno, esto suponer que es constante, e integrarlo, ¿no? Entonces de este lado nos queda simplemente la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a la aceleración por el tiempo, lo que es lo mismo, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ya está ahí, sencillo y rapidísimo. Esto nos da la velocidad como función del tiempo, para este caso particular de aceleración constante en una dimensión. Si esto lo integramos otra vez, tenemos la posición como función del tiempo. O sea, tendríamos la función que nos da la posición, ¿no? Digamos que el objetivo siempre es llegar a, o en la mayoría de los casos, el objetivo es llegar a obtener la función que nos da la posición para todo tiempo. Entonces aquí podemos poner otra vez la velocidad como la derivada de la posición con respecto del tiempo, que nos dio esto, por este caso particular. Esto lo volvemos a integrar de una posición inicial a una posición final. Y acá nos queda simplemente todo esto integrado con respecto del tiempo. Vamos a ponerlo así. Voy a ponerlo todo junto.
integrado del tiempo inicial 0 al tiempo t. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Simplemente del lado izquierdo pues nos queda la posición final menos la posición inicial. Del lado derecho, la velocidad inicial, pues esto es constante. Esta ya es la velocidad con la que iniciamos, esta no está cambiando. La aceleración la estamos tomando constante, entonces también nos quedan ahí integrales muy sencillas. V0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Okay? Y pues nada más podemos despejar la posición final. Va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos estas dos ecuaciones y esta de acá que nos describen este tipo de movimiento, ¿no? Aceleración constante en una dimensión. Y aquí pues estamos suponiendo que estamos en una dimensión horizontal, o sea, nuestro sistema de coordenadas en este caso sería simplemente la recta real, una recta horizontal. Ahorita lo ponemos en vertical y podemos ver también el caso de caída libre. Bueno, más para terminar con esto, podemos obtener una ecuación más si utilizamos estas dos y cancelamos el tiempo entre ellas, ¿no? Entonces voy a ponerlo ahí, a ver si ahí se ve bien. Ok, entonces podemos poner, simplemente tomo la ecuación que nos da la posición y en vez del tiempo, pues acá despejamos el tiempo, que va a ser la diferencia de velocidades entre la aceleración o sea, velocidad final menos velocidad inicial entre a, ¿no? Lo que nos da a despejar aquí el tiempo, esta ecuación, más medio de a por esto mismo, pero al cuadrado. Ahí está. Y bueno, aquí nada más hay que hacer un poquito ahí de talacha para simplificar estas cosas, ver qué nos queda. Esto de aquí, pues vamos a separarlo así, b0 al cuadrado entre a. Acá pues hacemos el binomio, una parte nos queda este al cuadrado. Nos queda una a abajo. Voy a escribir así. B cuadrada entre 2a. El otro término cuadrático pues es la velocidad inicial al cuadrado, también entre 2a. Y el término del medio, ¿no? Que se veía, entonces ahí se va con este, el 2 se va con este de acá. Y nos queda menos 2, menos b por b0 entre a, ¿no? Bueno, nada más vayan checando todo esto. Y de aquí nada más vemos que podemos simplificar. Esta la cancelamos con esta, ¿no? Esto se va. Y todo lo demás lo podemos sumar. Por ejemplo, acá tenemos este término y este término con un medio. Aquí tenemos menos 1 y acá tenemos más un medio, entonces nos quedaría menos un medio, ¿no? Vamos escribiendo eso. X0 menos B0 al cuadrado entre 2a, que es la suma de este con este, y ahora nos queda este que está acá, ¿no? Más B cuadrado sobre 2a.
Bueno, entonces, ¿cómo podemos escribir todo esto? La posición final menos la posición inicial, todo esto multiplicado por 2a, es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. O sea, finalmente, si despejamos la velocidad final al cuadrado, nos quedaría así, ¿no? Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la posición final menos la posición inicial. Esto de aquí, acuérdense, es el desplazamiento, que lo podemos escribir como delta x. O sea, simplemente posición final menos posición inicial. Y ya está, entonces así rápido tenemos la cinemática de una partícula que se mueve en una dimensión con aceleración constante, ¿no? Tal vez recuerden estas ecuaciones de, de la secundaria, de la prueba, no recuerdo dónde se ven por primera vez, creo que es de la secundaria, ¿no? Es un movimiento unidimensional con aceleración constante. Pues tenemos estas tres ecuaciones, ¿no? Una que nos da la posición como función del tiempo, otra que nos da la velocidad, y una tercera que es simplemente eliminar el tiempo entre las dos, ¿no? Más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Ya está ahí rápido y fácil, y esto lo podemos aplicar inmediatamente a la caída libre. Que si se acuerdan, pues quedamos la clase pasada, que caída libre es simplemente cuando la única fuerza que está actuando es la gravedad. Entonces simplemente como es el movimiento de un objeto bajo la acción de la gravedad. Y le llamamos caída libre, pero también puede estar subiendo, ¿no? ¿Sí? Únicamente actúa la gravedad y en consecuencia, en este caso la aceleración, podemos tomarla como constante. Ahorita vemos de dónde sale esto. La aceleración la vamos a llamar g, y esta g es, lo vamos a tomar como el valor absoluto en realidad. O sea, aquí está medio extraña esta notación, pero esto tiene el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, aproximadamente sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Y es en promedio. Lo que quiero que vean aquí es que esta G, con esta G nos referimos a este número, sin importar si está moviendo hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ahorita tomamos el sistema de coordenadas. Y bueno, esto sale simplemente de escribir la ley de la gravitación universal de Newton. Vamos a ponerla aquí rápido en magnitud. La escribimos así, ¿no? Nos dice que la magnitud de la fuerza de gravedad entre dos objetos de masas m minúscula y m mayúscula, o m1 y m2, es directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta g es la constante de proporcionalidad, que se le llama, se conoce como la constante de gravitación universal, tiene un cierto valor en el sistema internacional, ahorita no importa, y es la magnitud con la que se atrae dos cuerpos de masas m minúscula y m mayúscula. Si esto lo igualamos con la segunda ley de Newton, o sea, si lo único que está actuando es la gravedad, entonces esta es la fuerza neta, ¿no? Entonces, acuérdense, la segunda ley, nuevamente escrito como magnitud, pues nos dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Estamos considerando aquí, esta m chiquita sería un objeto
cerca de la superficie de la Tierra, ¿no? O sea, esta sería una masa M, aquí está escrito, lo estoy dibujando así, de manera muy esquemática. Esta M de acá, pues es la masa de la Tierra. Lo único que está actuando es la fuerza de gravedad, que va hacia abajo, y que sería mg, ¿no? Acuérdense que la magnitud de esto es lo que llamamos el peso. Entonces, como es la única fuerza que está actuando, si despreciamos la resistencia del aire, todos los demás, ponemos que está en el vacío, solo está actuando la fuerza de gravedad, esta es la fuerza neta, lo igualamos a la masa con la que se está acelerando esto, debido a la fuerza de gravedad, y nos queda así, y esta A es lo que le llamamos G, ¿no? Entonces aquí fíjense, nada más cancelamos esta G, cancelamos esta M, la M del objeto, la aceleración con la que cae el objeto de masa M en el campo gravitacional de la Tierra, entonces es lo que vamos a llamar G. Entonces aquí podemos ver directo que G es esto. Entonces en realidad G no es constante, depende del radio, donde aquí el radio sería simplemente la distancia entre la Tierra y el objeto este, ¿no? O sea, pensamos aquí en una línea imaginaria entre el centro de la masa M esta de nuestro objeto y el centro de la Tierra. Bueno. Entonces, para empezar, G pues, en realidad varía con la distancia, ¿no? Mientras más lejos estemos de la Tierra, disminuye el valor de G. Lo vemos de acá, mientras más lejos estemos de la Tierra, la fuerza de gravedad va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Y además depende de la masa de la Tierra, que la densidad de la Tierra pues no es homogénea, su masa no está distribuida de manera uniforme sobre todo su volumen, no tiene una densidad de masa homogénea, entonces depende de esto y depende de esto. Para distancias pequeñas sobre la superficie de la Tierra, pues podemos tomar esto como constante y esto es lo que le damos, pues aquí tomamos la masa de la Tierra, el radio promedio de la Tierra, que tampoco es una esfera perfecta, y esto pues, nos da este valor de 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, a esto le llamamos G, y esta G pues, ya está implícito que estamos tomando más el valor absoluto. En realidad, si en nuestro sistema de coordenadas, si para arriba es positivo y para abajo es negativo, pues aquí está la aceleración, sería negativa, ¿no? Pero esta G siempre va a indicar nada más el número positivo. Bueno. Entonces, este también es un caso de un movimiento en una dimensión con aceleración constante. Podemos ocupar estas mismas ecuaciones, les podemos cambiar de nombre. En vez de X le llamamos Y. Si suponemos que tenemos acá nuestro eje de coordenadas vertical, pues ahora le llamamos Y. Podríamos seguirle llamando X, pero nada más por convención pues le ponemos Y. Y si tomamos la convención de que para arriba es positivo y para abajo es negativo, entonces habría que cambiarle aquí, ponerle un menos donde aparece la aceleración. Y la A le ponemos la G. Y eso es todo. ¿Okay? Entonces directo acá nos quedarían las ecuaciones para la caída libre. Entonces, voy a repetir aquí esto de caída libre. Las ecuaciones que describen un movimiento de un objeto que está en caída libre son estas, ¿no? Menos un medio de G por T al cuadrado. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos G por T, y la otra que teníamos, velocidad final al cuadrado, es velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces G
ahora por delta Y. ¿Ok? Entonces simplemente hacemos este cambio que les decía, cambiamos Y por X y A por menos G. Y esto es válido si nuestro sistema de coordenadas es el eje Y. Aquí no importa el eje X, pero lo voy a poner de todas formas. Y suponemos que para abajo es negativo, de manera que la fuerza de gravedad en realidad es menos mg. ¿Ok? Y ya está ahí rápido. Ya está completamente caracterizado un movimiento de caída libre. Esto obviamente es en el vacío, ¿no? Eliminando la resistencia del aire. Ahorita vamos a ver qué pasa con la resistencia del aire, ¿no? Entonces, esto pues es un resultado sencillo que ahora nos parece muy fácil y lo aprendemos desde la prepa o tal vez incluso antes, pero es importante, ¿no? O sea, por ejemplo, esto nos dice que en el vacío, fíjense aquí, la velocidad final no depende para nada de la masa. Entonces, todos los objetos van a caer con la misma velocidad, van a llegar al piso con la misma velocidad independientemente de la masa que tengan. ¿Okay? Van a tener siempre la misma aceleración, que es nada más g, y por lo tanto, independientemente de su masa, van a llegar con la misma velocidad. Galileo llegó a esta conclusión pues, hace que como 200, no, como 300 años, ¿no? No más. Bueno, no sé exactamente, pero hace ya mucho tiempo, según la leyenda, o sea, aventando objetos desde lo alto de la torre de Pisa y midiendo el tiempo que tardaban en caer, lo cual lo más probable es que sea apócrifo esa historia. Lo que sí hizo fue hacer mediciones con planos inclinados y utilizando péndulos para medir el tiempo, no tenía cronómetros obviamente, y llegó a esta conclusión, ¿no? O sea, mucho antes de Newton, Newton se basó en estos resultados de Galileo para escribir sus leyes. Galileo ya había llegado a esta conclusión antes, ¿no? De manera, pues de manera muy precisa, pudo hacer mediciones precisas con lo que tenía disponible en su época, ¿no? Bueno, quiero ponerles aquí nada más un clip rápido de cómo se ve esto de la caída libre en, en la Luna. Bueno, ya han hecho experimento en la Tierra, ya se pueden lograr vacíos muy buenos y cámaras de vacío bastante grandes para hacer este experimento de dejar caer dos objetos de distintas masas y ver que efectivamente lleguen al piso con la misma velocidad, ¿no? Son experimentos que se ven muy bien, pero incluso lo hicieron en la Luna, en el Apolo 16, creo. Les voy a poner este clip para que lo vean. Aquí no los puedo señalar, pero a ver si lo alcanzan a escuchar.
Ok. Bueno, lo alcanzaron a ver, creo que no se escuchó, ¿verdad? Pero lo alcanzaron a ver al menos. Sí, digo, no se escuchó, pero sí, sí se entendió, Bueno, se vio. sí no se escuchó por la configuración que tengo aquí, tengo que estar cambiando dispositivos, pero bueno. Es un ejemplo bonito, se ve muy bien cómo caen al mismo tiempo un martillo y una pluma, ¿no? En el vacío, ahí en la luna. Se los voy a poner ahí en Ubicua para que lo descarguen si quieren. Y es un experimento que también se ha hecho ya en la Tierra, poniendo una cámara de vacío mucho más grande, ¿no? O sea, una columna al vacío de varios metros, pues se ve todavía más espectacular cuando se dejan caer desde una distancia más grande, ¿no? Ok, entonces pues ya tenemos las ecuaciones de cinemática de aceleración constante en la dimensión y podemos combinar estas dos para la última de los resultados importantes de cinemática. Si combinamos un movimiento de velocidad constante horizontal con un movimiento de caída libre vertical, lo que obtenemos es lo que se conoce como el movimiento de proyectiles o el tiro parabólico. Este ya no es en una dimensión, este sería el movimiento en dos dimensiones. Vamos a hacer esta combinación de estos dos resultados. O sea, estamos en el plano XY. Y supongo que esto es una parábola, ¿no? Está muy fea, pero bueno. Ahí está. Esto es lo que se conoce como el tiro parabólico o movimiento de proyectiles. Y aquí es nuevamente suponiendo que estamos despreciando la resistencia del aire y cualquier otra fuerza de fricción que pueda haber. O sea, sería nuevamente en el vacío. Proyectiles. O sea, esto sería simplemente si suponemos que le damos a nuestro proyectil una velocidad inicial de cero que tiene un cierto ángulo con la horizontal, ¿no? O sea, que esto podemos tomar como un ángulo teta. Y entonces si lo separamos en dos movimientos, vamos a tener uno. Esta velocidad inicial la podemos descomponer como siempre. Sus componentes. Acá en el eje X, pues esto va a ser simplemente la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y acá en el eje Y, la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo. Lo único que está actuando aquí es la gravedad nuevamente. O sea, le damos esta velocidad inicial a nuestro proyectil y ya. No le aplicamos ninguna otra fuerza. En todo instante de la trayectoria, pues está actuando la gravedad. Entonces aquí nuevamente, en cualquier instante de la trayectoria, la aceleración es constante, va hacia abajo y es g, ¿okay? Los 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si separamos el movimiento así, acá en Y vamos a tener un movimiento de caída libre, o sea, simplemente está actuando esto, está actuando la gravedad. Entonces, eh, es como si aventaran un objeto hacia arriba, pues va a llegar a una altura máxima, en ese instante la velocidad es cero, y luego de ahí pues va para abajo, ¿no? Pues va a llegar acá en Y a una altura máxima y luego va otra vez para abajo. En X la velocidad es constante, o sea, la aceleración nada más está actuando en Y porque es la gravedad. En X no tenemos ninguna fuerza, la única fuerza que está actuando es la gravedad y va en Y, ¿no? Entonces, si en X no está actuando ninguna fuerza, sabemos de las leyes de Newton, de la primera ley, si la fuerza neta es cero, entonces
nuestro objeto o está en reposo o está moviendo con velocidad constante, ¿no? Entonces, en este caso, pues tiene esta velocidad inicial y como en X no hay fuerzas, mantiene esa velocidad todo el tiempo. Entonces, en X tenemos simplemente un movimiento a velocidad constante. ¿Okay? Y vamos a ponerlo así, entonces, en X, la velocidad en X, pues va a ser esta para todo T, ¿no? O dicho de otra forma, pues esto es constante, ¿no? Esta no cambia en el tiempo. Es la misma velocidad. Entonces, esta combinación de un movimiento en X a velocidad constante con un movimiento en Y con aceleración constante nos da este movimiento de una parábola. Y para verlo, pues simplemente utilizamos estas ecuaciones que ya tenemos. Esta velocidad constante, pues ya es lo único que necesitamos. Para el movimiento en Y, pues utilizamos la que teníamos de caída libre. Aquí sería la componente de la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de G por T al cuadrado. ¿Okay? Y bueno, para X pues podemos utilizar como la velocidad es constante, pues podemos tomar que X es igual a la velocidad inicial en X por T. Entonces aquí simplemente esto es de despejar que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, ¿no? Despejamos la distancia, esto no está cambiando. En este caso la velocidad promedio es igual a la instantánea para todo tiempo porque es constante, entonces tenemos esto, ¿no? Y podemos sustituir acá el tiempo de esta, lo sustituimos acá. Lo voy a poner acá abajo. El tiempo, pues es simplemente X entre B0X, que se lo pongo acá, menos un medio de G, X entre B0X, ¿no? Bueno, acá voy a poner B0X al cuadrado, X al cuadrado. Y esta pues es la ecuación de una parábola en el plano XY, ¿no? Entonces tenemos Y, es una función cuadrática de X, por lo tanto esto se conoce también como tiro parabólico. Entonces en ausencia de cualquier fricción y resistencia del aire, si le damos una velocidad inicial que tenga un cierto ángulo con respecto a la horizontal, pues la partícula va a seguir esta trayectoria parabólica. ¿Okay? Y de aquí podemos obtener, ¿qué otra cosa podríamos obtener? Por ejemplo, ¿cuánto vale todo esto, no? De hecho, aquí podemos poner, para simplificar esto, pues podemos poner siempre que acá podemos escoger nuestro sistema de coordenadas, de manera que la posición inicial sea 0, tanto en X como en Y. Entonces, esto lo mandamos a 0, ¿no? Más sencillo todavía. Y aquí pues tenemos la componente de la velocidad inicial en Y entre la componente de la velocidad inicial en X. Están de acuerdo que eso simplemente nos queda la tangente del ángulo, ¿no? Eso sería, a final de cuentas, esto entre esto se va la magnitud de la velocidad inicial, nos queda nada más la tangente del ángulo con el que le aplicamos la velocidad inicial, multiplicado por X. Y acá pues también podemos ponerlo, la velocidad inicial en X, pues es B0, como está al cuadrado, nos queda B0 al cuadrado,
coseno cuadrado del ángulo por x cuadrado. Bueno, así es como se acostumbra a escribir la ecuación de la trayectoria de este movimiento parabólico en términos del ángulo inicial, ¿no? De la posición inicial. La posición, ya está ahí. Podemos sacar las raíces de esta ecuación, más para ver cuál es lo que recorre acá horizontalmente. Entonces, trivialmente, pues uno saca el inicio, ¿no? Si x es igual a 0, sumo acá una de las raíces, nada más quiero ver acá cuánto valdría esta posición aquí para la otra raíz. Entonces, si x es distinto de 0, pues simplemente dividimos, ¿no? Déjenme irme más para abajo. Voy a dejar ahí la ecuación. Entonces, si la x es distinto de 0, tenemos esta ecuación. La y la hacemos 0. Entonces, todo esto lo igualamos a 0. Dividimos entre x. Ya lo podemos hacer porque ya estamos considerando que x es distinto de 0. Y nos va a quedar g entre toda esta cosa por x igual a la tangente del ángulo, ¿no? Nada más, y entonces aquí ya podemos despejar la coordenada x, que es la que queremos. 2b0 cuadrado, coseno cuadrado, tangente, todo esto entre g. El coseno cuadrado por la tangente nos queda nada más seno por coseno, ¿no? Y con este 2, entonces tenemos 2 veces seno por coseno, utilizando una de las identidades trigonométricas, eso es seno de 2 veces el ángulo, ¿no? Si no, ahorita lo checamos. Entonces nos quedaría x es igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado entre g o el seno de 2 veces el ángulo. Queda mucho más sencillo y a esto se le conoce como el rango o el alcance horizontal. O sea, al final de cuentas es esto de aquí, ¿no? Es toda esta distancia. Entonces se acostumbra a escribirlo con una R mayúscula de rango. Disculpe, Sí. yo tengo una duda, ¿por qué igualó, lo igualó a 0 cuando x es distinto de 0? La y la igualé a 0. Déjame irme por acá. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Porque Sí, sobre... sí. O sea, lo que quiero es sacar las raíces, este valor aquí, que ya sabemos que es 0, porque así lo escogimos. Lo que quiero es obtener este otro valor, ¿no? Donde la y es 0. Entonces ya tengo aquí mi ecuación de la parábola. Simplemente la igualo a 0. Ya me quito la raíz trivial, que es x igual a 0. Ok, Y dividimos entre x, ¿no? Nada más para despejarlo más fácil. ¿Sí? sí, Sacamos la coordenada x y a esa coordenada x, que es la segunda raíz, o la raíz no trivial, a eso le llamamos el rango, porque al final de cuentas nos va a decir la distancia horizontal que recorrió, ¿no? Y queda así. sí, ¿Sí? Y ya. Entonces, en vez de ponerle x, nada más le ponemos esta r, ¿no? Y a esto le llamamos el rango, el alcance horizontal, que sería
más propio. Y bueno, ya que tenemos esta ecuación para el rango, podemos ver fácilmente dónde sería el alcance máximo. ¿Sí? Bueno, aquí tendríamos que derivar y sacar el máximo, pero es muy sencillo porque acá tenemos, de hecho no tenemos que hacer eso porque aquí tenemos el seno, ¿no? Y sabemos que el seno pues está acotado entre -1 y 1, y de hecho, pues aquí, como estamos nada más en el primer cuadrante, nuestro ángulo está entre 0 y 90 grados, ¿no? Entre 0 y pi medios. O sea, no estamos pasando de este primer cuadrante, ¿no? Entonces, estamos entre 0 y 90. Entonces, ¿dónde vamos a tener el valor máximo? Si lo regresamos acá. Donde esto sea, donde el seno de 2θ sea 1, ¿no? ¿Sí? Porque es lo mismo. Déjame escribirlo así, que entonces vamos a tener el alcance máximo si 2θ es igual a pi sobre 2, ¿no? Pi medios, para que el seno nos quede 1. Es el valor máximo que vamos a tener. Bueno, entonces, si el ángulo es pi cuartos, que en grados pues, es 45 grados, ¿no? Entonces, justo a 45 grados es donde va a llegar más lejos nuestro proyectil sin la resistencia del aire, ¿no? Si lo lanzamos aquí justo a 45 grados es donde vamos a alcanzar la mayor distancia horizontal. Sin tomar en cuenta la resistencia del aire. Si tenemos la resistencia del aire, pues habría que hacer las correcciones correspondientes para velocidades pequeñas. Esto es muy buena aproximación, ¿no? Y de hecho se puede mostrar, ustedes pueden demostrar fácilmente que para ángulos simétricos por abajo de 45 grados, o por ejemplo, si nos vamos a 30 grados, van a tener el mismo alcance que 15 grados por arriba de 45, ¿no? O sea, en 60. 30 grados y 60 tendría el mismo alcance. Entonces, para ángulos por arriba y por abajo de 45 simétricos, se tiene exactamente el mismo alcance. Bueno. Y ya, ¿no? Entonces, esto es todo lo importante de la cinemática. Ya tenemos el movimiento de una partícula en una dimensión con aceleración constante, caída libre y la combinación que es este tiro parabólico. Digamos que aquí está rápido lo que sería el primer mes de un curso más básico, ¿no? Ver toda esta parte de cinemática. Aquí lo hicimos al revés, primero vimos la dinámica y luego regresamos a esta parte. Pero ya está, el resto pues sería resolver problemas donde apliquemos estas ecuaciones, pero o sea, físicamente ya está resuelto el problema, digamos, ya tenemos resuelto la ecuación de movimiento. Para todo tiempo podemos calcular la trayectoria de nuestra partícula si estamos en alguno de estos tres casos, ¿no? Bueno, vámonos a otro. Ahora sí más, aplicando más la segunda ley de Newton. Un ejemplo clásico es tomar un plano inclinado. Y ahorita vemos también qué pasa con la fricción. Entonces, a ver si me queda aquí esto. Es medio difícil trazar rectas cualquier figura en esta cosa, pero bueno. Ahí está más o menos un plano inclinado. Ponemos un cierto ángulo aquí. Vamos a suponer que conocemos esta altura. Le llamamos H. Y vamos a poner una masa que se deslice aquí sobre nuestro plano inclinado.
Vamos a suponer ahorita que nada más se desliza, es decir, que no rueda ni nada. Podemos poner, por ejemplo, acá una caja que tenga una cierta masa M. ¿Ok? Entonces, ¿qué situación es esto? Simplemente una masa M que se desliza por un plano inclinado. ¿Ok? Sin fricción, pues estamos suprimiendo la fricción entre la superficie de nuestra caja y el plano inclinado y la resistencia del aire, ¿no? O sea, aquí en realidad tendríamos, en una situación más real, tendríamos resistencia del aire y tendríamos una fricción entre las dos superficies. Ahorita vemos qué pasa cuando le metemos aquí fricción entre las superficies. Pero nuevamente, pues esto es una buena aproximación para velocidades pequeñas. Podemos despreciar esas fuerzas de fricción. Entonces se está moviendo esta cosa. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues primero analizar las fuerzas. ¿Qué es lo que está actuando aquí? Pues nada más la gravedad nuevamente. Entonces podríamos decir que es un caso de caída libre, pero no estamos en una situación vertical como la que acabamos de ver, ¿no? Pues tenemos este plano. Pero a final de cuentas es también, estrictamente hablando, un ejemplo de caída libre porque la única fuerza que está actuando es la gravedad. O sea, esto se está moviendo bajo la acción de la fuerza de gravedad. Lo primero que podemos hacer aquí es analizar las fuerzas que están actuando sobre nuestra caja. O sea, en este caso la caja es nuestro objeto, ¿no? Es nuestra partícula. Y aquí es sencillo. Vamos a poner primero la fuerza de gravedad. La voy a dibujar así. O sea, ya sabemos que va hacia abajo. Y tiene esta magnitud de mg, ¿no? La fuerza de gravedad siempre va hacia abajo. Para empezar, la podemos descomponer esta. O sea, siempre nos conviene, en este caso nos conviene tomar nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de coordenadas, alineado con el plano inclinado, ¿no? Podemos tomarlo como siempre, pero es más fácil si es más fácil la descripción si lo tomamos alineado con el plano inclinado. O sea, vamos a tomar nuestro sistema de referencia como si el eje Y entonces es perpendicular al plano inclinado. Aquí estaría el eje Y. Y el eje X pues va paralelo con el plano inclinado, ¿no? Entonces ponemos aquí el eje X. ¿Sí? Ese sería nuestro sistema de referencia. Ponemos nuestro objeto ahí en el origen y podemos hacer el análisis de fuerzas, ¿no? Lo que les decía la vez pasada. Podemos hacer un diagrama de estos de cuerpo libre. Ahorita lo vamos a poner aquí en este mismo dibujito. Entonces, para empezar, la gravedad la podemos descomponer en pues en sus dos componentes a lo largo del plano y en Y. Déjenme ponerle otro color aquí. A ver si con este. Entonces vamos a tener esta componente acá de la gravedad sobre nuestro eje Y, ¿no? Y otra componente acá sobre el eje X a lo largo del plano. Esas serían las componentes de la gravedad. Una vez que escogemos nuestro sistema de coordenadas, nuestro sistema de referencia, pues siempre podemos ver las componentes de los vectores, ¿no? En este caso, del vector de fuerza de gravedad. Y, ¿qué más necesitamos? Bueno, este ángulo de aquí, pues es 90 menos teta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque acá pues tenemos 90, este es teta, entonces este es 90 menos teta, y entonces este ángulo de aquí es teta otra vez, ¿no?
Vamos a ponerle ahí. Este es el mismo ángulo. El mismo ángulo del plano inclinado. Y entonces podemos poner las componentes de la fuerza de gravedad. Esta de acá va a ser mg coseno de teta. La componente en y, que según nuestro sistema de coordenadas sería negativa, ¿no? Estoy poniendo ahí nada más la pura magnitud, porque iría para acá abajo en y. Y esta de aquí, pues va a ser mg seno de teta. Esta fuerza, ahora fíjense en y, nuestra caja no se está moviendo en esta dirección, o sea, no está saltando fuera del plano inclinado. Si no se está moviendo en y, la primera ley nos dice que la suma de fuerzas en y tiene que ser cero a fuerzas, digamos, de manera redundante, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que haber otra fuerza que cancele esta componente de la gravedad. De manera que no tengamos aceleración en y. ¿Ok? Porque nuestra caja no está saltando por acá, ¿no? Está moviendo para acá. ¿Cuál es esa fuerza? Pues la fuerza de la superficie sobre el objeto. Lo que llamamos la normal, ¿se acuerdan? De la clase pasada. Entonces, hay otra fuerza por este lado de la superficie sobre el objeto, que esta es la fuerza normal. Entonces, simplemente de sumar las fuerzas en y, en la suma de fuerzas en y, sabemos que la normal menos la componente de la gravedad en y, que es mg coseno del ángulo, tiene que ser cero, ¿no? Porque no tenemos aceleración en y. Entonces, de aquí rápido, sabemos que la magnitud de la normal es mg coseno de teta. Y ya está. Lo que determina el movimiento entonces está puramente en X, o sea, la fuerza bajo la que se está moviendo la caja es esta componente de la gravedad, que de hecho es constante, entonces por eso estamos también en un caso de una fuerza constante que va a producir una aceleración constante. ¿Sí? Y es la única que está actuando, ¿no? Entonces lo que sabemos es, bueno, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza en X pues es mg seno de teta. ¿Ok? Si quieren, lo ponemos como la suma de fuerzas, ¿no? O sea, en X es la única que está actuando, es esta. Y entonces la segunda ley nos dice que esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y de aquí concluimos que la aceleración entonces es g por seno de teta. Y esto es constante, no está cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces es como si estuviéramos en un caso de caída libre, no estamos así directamente en una situación vertical. Si teta lo mandamos a 90 grados, entonces ahora sí estamos en lo que propiamente llamamos caída libre, ¿no? Teta lo hacemos 90 grados, es como si el plano inclinado, entonces lo subimos hasta acá y ya estaría entonces la caja así en caída libre. ¿Ok? Bueno, lo importante aquí entonces es que la aceleración es constante, podemos utilizar lo que ya, las mismas ecuaciones que ya teníamos de aceleración constante, por ejemplo, para encontrar la velocidad a la que llega acá al piso, ¿no? Al final del plano inclinado. Suponemos que dejamos caer nuestra caja desde acá, pues va a llegar acá con una cierta velocidad, ¿no? Y con eso quedaría completamente determinado. Podemos encontrar también la posición, pero con la velocidad basta. Y de hecho, por ejemplo, aquí podríamos integrar esto directamente. Si esta aceleración pues es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, esto es g seno de teta. Si integramos esto directo, entonces nos queda que de una velocidad inicial
lo tendríamos así, ¿no? Velocidad inicial menos la velocidad inicial va a ser igual a g por seno de teta por t. O sea, me salté escribir la integral, pero esa es muy sencilla de aquí, ¿no? Pasan el dt acá, integran del lado izquierdo de b0 a b, y ya. Y esta la podríamos volver a integrar para encontrar la posición. No tiene mucho caso hacerlo, pero vamos a utilizar lo que ya teníamos de las ecuaciones de aceleración constante, nada más para calcular aquí cuál sería la velocidad con la que llega acá al final del plano inclinado. Entonces podemos usar esta ecuación que teníamos de la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ¿sí? Y bueno, si partimos del reposo, o sea, si simplemente dejamos caer la caja ahí en el plano inclinado, la velocidad inicial es 0, ¿ok? Ponen su cajita aquí en el plano inclinado y la sueltan y ya. No le estamos dando ninguna velocidad inicial. Y que más, bueno, si conocemos esta altura h y tomamos todo el plano inclinado como el desplazamiento, o sea, podemos tomar aquí como aquí la posición inicial y acá abajo la posición final, ¿no? Entonces, posición final menos posición inicial, que es esta delta x, pues va a ser todo el plano inclinado. Tenemos el ángulo y tenemos la altura. Podemos escribir, por ejemplo, el seno del ángulo, pues va a ser igual a la altura que tenga nuestro plano inclinado entre delta x, ¿no? Como les decía, suponiendo que aquí a esta le llamamos la posición inicial y este punto de acá le llamamos la posición final. Y ya, pues nada, lo sustituimos aquí directo en esta ecuación. Quedaría entonces, estoy haciendo un revoltijo aquí, pero es que no lo quiero mover todavía, a ver si cabe aquí. Entonces, tomando esas consideraciones, la velocidad final al cuadrado va a ser la velocidad inicial, la tomamos por 0, 2 veces la aceleración, y ya quedamos que la aceleración es g por el seno de teta, esto de aquí, por delta x, pero delta x pues es h entre el seno de teta, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Y ahí está, y entonces nos queda facilísimo. Cancelamos el ángulo, el seno del ángulo, y nos queda que la velocidad final al cuadrado es simplemente 2g por h. La velocidad con la que llega acá al final no depende ni de la masa ni del ángulo del plano inclinado, ¿no? Lo que es un resultado, pues es sorprendente, aunque ya es algo que conocemos muy bien, pero en principio es algo sorprendente, ¿no? Obviamente, haciendo toda esta aproximación, esta idealización de despreciar las fuerzas de fricción y de resistencia del aire, ¿no? Entonces, tendríamos que la velocidad final al cuadrado es 2gh, o si tomamos, nos quedamos con la raíz positiva, ahí está la velocidad final, ¿no? Depende nada más de la altura del plano inclinado. Y al parecer así es como Galileo llegó a la conclusión de que en el vacío todos los objetos caen con la misma velocidad, con la misma aceleración, y llegan entonces con la misma velocidad final, independientemente de su masa, ¿no? Haciendo experimentos con planos inclinados.
llegó a esta conclusión. ¿Ok? Bueno. Entonces ya está. Lo siguiente que podemos meter es ponerle fricción aquí. No cambia mucho, también es sencillo verlo. Entonces vamos a ponerlo de una vez en ese caso. Y bueno, voy a tener que dibujarlo otra vez. No quería dibujarlo otra vez, pero si mejor lo dibujo otra vez. Para esto tenemos que ver así rápido qué significa esto de las fuerzas de fricción. Entonces, tenemos vamos a suponer que tenemos otra vez nuestro plano inclinado. Y tenemos nuestra cajita de masa M, pero suponemos que ahorita no se mueva esto. Entonces vamos a suponer que su velocidad es 0 y por lo tanto su aceleración también es 0. Que esto está en reposo, ¿no? Ya vimos que está actuando la gravedad, entonces hay una componente, haciendo el mismo dibujito anterior, no lo voy a poner ahorita, pero con el mismo sistema de coordenadas y demás, entonces acá estaría actuando la componente de la gravedad, ¿no? Si esto no se mueve, entonces tiene que haber una fuerza que anule a esa componente de la gravedad, ¿no? Acá en la parte vertical, pues ya sigue pasando lo mismo. La normal es igual a la componente de la gravedad, entonces no hay aceleración acá en Y. Si tampoco hay aceleración en X, eso quiere decir que tiene que haber una fuerza que está contrarrestando a la componente de la gravedad aquí en X. Y esa fuerza, pues es una fuerza de fricción. En este caso, si esto no está moviendo, a esto le vamos a llamar una fuerza de fricción estática. Las fuerzas de fricción, por lo general, se acostumbra a denotarlas con una F minúscula. Esto es simplemente convención. Como es estática, pues esto se acostumbra a ponerle un subíndice S de static. Y esta la definimos como es menor o igual a un coeficiente mu S, que se conoce como coeficiente de fricción estática, por la fuerza normal. Esto de acá es un coeficiente adimensional, de hecho, o sea, no tiene unidades. O sea, es un número entre 0 y 1, abierto, o sea, nunca llega al 1. Coeficiente de fricción estática, que depende de los materiales. O sea, esto se tiene que determinar de manera experimental. Y se debe simplemente que no importa qué tan pulidas estén las superficies, siempre va a haber una cierta rugosidad a nivel microscópico, a nivel molecular incluso. O sea, por ejemplo, si esto lo dibujamos el plano sobre el que está nuestra cajita, podríamos pensar en principio que esto es una superficie muy pulida, la caja pues también es de algún material que no muy liso,
podemos pensar que no hay fricción, pero siempre va a haber fricción entre dos superficies que estén en contacto y que se estén moviendo una con respecto de la otra. Si a esto le hacen, lo vemos al microscopio, le hacemos un zoom, esto que parece una superficie en la interfase lisa, pues lo vería como algo así, ¿no? Se vería como cosas así. Uy, quiero poner el mismo color. O sea, esto que acá nos parecería así una interfaz muy lícita, visto al microscopio, pues tendríamos algo rugoso entre las dos superficies, ¿no? Entonces, la fricción es algo con lo que tenemos que vivir, la podemos disminuir un poco, pero nunca la podemos eliminar, ¿no? Cuando decimos que no hay fricción, en realidad es una idealización, ¿no? Siempre está. Y en este caso, entonces, hablamos de una fricción estática, le puse aquí un menor o igual, porque en realidad tiene un valor máximo, le pondríamos la igualdad justo en el instante en el que esto se empieza a deslizar. O sea, por ejemplo, si aumentamos aquí el ángulo del plano inclinado, pues va a llegar un momento en el que esta fricción ya no alcanza a compensar la gravedad. Vamos a tener una fuerza resultante y la caja pues se mueve, ¿no? Se desliza. ¿Ok? Ahora, si la caja está ahí en una mesa horizontal, pues ahí no hay fricción, ¿no? O sea, esto aparece cuando tenemos un movimiento relativo entre las superficies, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Pues aquí vamos a tener una fuerza de fricción estática. En algún momento esto se va a deslizar y vamos a pasar de una fuerza de fricción estática a una fuerza de fricción cinética. Lo único que cambia aquí es el valor de nuestro coeficiente de fricción. Y que de hecho esas son las que nos interesan, esas fuerzas de fricción cinéticas son las que nos interesan para describir el movimiento. Entonces, lo único que le aumentamos aquí, vamos a poner una fuerza de fricción cinética. Esa la denotamos también con una F minúscula, ahora le ponemos un subíndice K de kinetics. Y la definición de esto es igual, análoga a la otra, ¿no? Un coeficiente de fricción cinética que se tiene que determinar experimentalmente por la normal. Pero es, digamos que una definición análoga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que cambia acá en nuestra descripción? Si metemos la fricción, vamos a hacer podemos hacer el mismo análisis que teníamos. Lo que va a cambiar es que ahora la suma y por cierto, algo que también tengo que decir aquí es que la fuerza de fricción siempre actúa en una dirección que se opone al movimiento, ¿no? Entonces, eso escríbanlo en algún lado. Vamos a ponerlo aquí. Dirección opuesta al movimiento. Ok, entonces si nos regresamos acá a nuestro análisis del plano inclinado. Disculpe, doctor, yo tengo una pequeña duda. Sí, dime. Considerando que, bueno, ahorita mencionó que, no sé si oí bien, pero creo que mencionó que la fricción es un coeficiente adimensional, ¿verdad? O sea, no tiene dimensiones, ¿o sí? Ajá, el coeficiente. La fuerza de fricción, pues sí tiene unidades de Newton como cualquier otra fuerza. Ah, ok. Sí, este es el que no tiene el coeficiente de fricción, nada más un número entre Ah, 0 ok, y 1. ya. ¿Sí? Sí, porque La una cosa es normal, fuerza pues, de fricción y otra cosa es fricción. ujú, sí. Ok.
La normal, pues, Gracias. esa tiene unidades de Newton, entonces la multiplicación pues, tiene unidades de Newton como cualquier fuerza, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, entonces lo único que hay que meter en nuestro análisis es añadirle esta fuerza si ahora consideramos la fricción. Suponemos que ya se está moviendo la cajita. Entonces va a haber una fuerza de fricción cinética opuesta al movimiento que va hacia acá abajo. Y sabemos que entonces acá está actuando la componente de la gravedad. La opuesta a esta va a ser la fuerza de fricción. O sea, para no volver a dibujar todo, entonces nada, le voy a cambiar aquí. El análisis o sea, este dibujito es exactamente el mismo. Lo que le tenemos que añadir aquí entonces es la fuerza de fricción cinética, que entonces iría, en este caso, hacia la izquierda del plano inclinado, ¿no? Estaría para acá. Esta sería nuestra fuerza de fricción cinética porque ya está moviendo la caja. ¿Ok? La suma de fuerzas en Y es la misma. Entonces la normal sigue siendo esta, mg coseno de teta. Entonces lo que cambia es aquí en X, ¿no? Entonces hay que añadirle, vamos a tener esta, que es la componente de la gravedad, menos la fuerza de fricción. Eso es lo que va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Bueno, entonces nada más para que se acuerden, porque lo voy a mover de aquí, para ya no encimar aquí más ecuaciones. Entonces lo único que cambia es que la suma de fuerzas en X ahora vamos a tener la componente de la gravedad, que según nuestro sistema de coordenadas que tomamos, esta es positiva. Menos la fuerza de fricción cinética, ¿no? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Y bueno, nada más hay que escribir aquí la fuerza de fricción, según como lo acabamos de definir. Esto es su coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción cinética por la normal. Esto es igual a masa por la aceleración. Y ya vimos que en este caso en particular, el que estamos analizando, la normal es mg coseno del ángulo del plano inclinado, ¿no? Acá nos queda mu por mg coseno. Esto es igual a ma. ¿De acuerdo? Y pues podemos cancelar la masa, por ejemplo. Esta se va de todos lados. Y la ecuación de movimiento en este caso, pues es simplemente la aceleración, que es esto. Y aquí voy a utilizar esta notación para que se vayan acostumbrando a esta. Voy a poner x dos puntos. Esto es la aceleración. Ahorita les digo qué es eso de 2 puntos. El punto significa simplemente derivada con respecto del tiempo, ¿no? Como en todas estas cuestiones de mecánica, pues las derivadas con respecto al tiempo aparecen por todos lados. Entonces se acostumbra a utilizar esta notación para esto mismo, ¿no? El punto indica derivada con respecto al tiempo, ¿no? Entonces esta de seguro se la van a encontrar en los libros que consulten. Una vez se las pongo ahí. La ecuación de movimiento entonces nos dice que x dos puntos es igual a g que multiplica al seno de teta menos el coeficiente de fricción
o el coseno de teta. ¿Sí? Y pues ya lo podemos integrar para obtener la velocidad, pero desde aquí podemos ver, por ejemplo, esto va a depender del signo que tenga esto, ¿no? El signo de la aceleración. Por aquí el signo de la aceleración, por ejemplo, si esto es positivo, entonces quiere decir que esta es positiva. Si la aceleración es positiva, quiere decir que la rapidez, la magnitud de la velocidad va aumentando, ¿no? Entonces nuestra cajita iría acelerando sobre el plano inclinado. Si esto es negativo, la caja se está moviendo hacia abajo del plano inclinado, ¿no? Si esto es negativo, entonces tendríamos que la aceleración va en sentido opuesto al movimiento, o sea, la aceleración iría a... Déjenme dibujarlo para que se entienda, para no estar hablando hacia el aire. Si ya es negativo, según nuestros coordenadas que pusimos, acá está la cajita, se está moviendo hacia abajo, la velocidad iría para acá y la aceleración iría para acá, ¿no? Si la aceleración y la velocidad son opuestas, eso quiere decir entonces que la rapidez está disminuyendo. O sea, en este caso la caja está frenando, ¿no? Y eventualmente pues se va a detener acá, ¿no? O sea, todo depende del signo de esto, que depende a su vez del coeficiente de fricción. Si eso es lo suficiente para que esto sea negativo, entonces en algún momento se va a detener aquí la caja, ¿no? Se iría frenando, puede ser que se detenga antes de que llegue hasta acá, ¿no? Si esto es positivo, entonces pues esto va a ir acelerando hacia abajo, se sigue moviendo para acá, va aumentando la rapidez. Y si esto es igual a cero, ¿qué significa? Si esto fuera igual a cero, significa que la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, la velocidad es constante, entonces podría ser que la fricción entre el plano y la caja sea tal que ésta caiga a velocidad constante, sin aceleración. ¿Sí? Entonces tenemos esas tres posibilidades y las tres salen de aquí, ¿no? De hecho, podemos ponerlas así. Si la aceleración es cero, entonces tenemos que esto es igual a esto, ¿no? Y entonces tenemos que el ángulo, la tangente del ángulo es igual al coeficiente de fricción. Y entonces el ángulo pues, va a ser la arcotangente de nuestro coeficiente de fricción. Entonces, aquí en realidad en vez de resolver la ecuación de movimiento, o sea, en vez de integrar esto, pues basta con que analicemos esto, ¿no? Para saber cómo va a ser el movimiento. El ángulo en términos del coeficiente de fricción entre las dos superficies nos dice esto, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces desde acá teníamos, si esto es positivo, a ver, aquí le puedo poner. Si esto es positivo, o sea que de hecho la tangente sea mayor que el coeficiente de fricción, o lo que es lo mismo que el ángulo sea mayor que el arcotangente del coeficiente de fricción. Entonces tenemos que esto de la caja está acelerando hacia abajo, ¿no? Lo voy a poner acá. Acá lo podemos poner más fácil. Aquí ya no cabe.
Acá lo voy a poner. Si esto es mayor al arcotangente del coeficiente de fricción, entonces tenemos que acelerar sobre el plano inclinado, ¿no? Si esto es igual a 0, o si la tangente es igual a, el ángulo es igual justo a la tangente a la menos 1 del coeficiente de fricción, entonces la caja baja a velocidad constante, ¿no? Lo que es lo mismo, la aceleración es 0, y si el ángulo es mayor o menor a la arcotangente del coeficiente de fricción, entonces frena, está frenando sobre el plano inclinado o desacelera, que sería más propiamente, más adecuado decirlo así. Desacelera sobre el plano. Y ya está, ¿no? Entonces son las 3 posibilidades que tenemos ahí. Bueno, ok. Falta una última aplicación que quería ver hoy para que puedan hacer bien la tarea. Vamos a hacerla rápido. Esta creo que es rápida de ver. Vamos a meter simplemente vamos a ponerlo aquí, ahí está. Vamos a meter una fuerza de fricción ahora en la caída libre. Y esto lo vemos rápido, en unos 5 minutos, yo creo. O sea, caída libre, si ahora tomamos en cuenta la resistencia del aire, tenemos aquí dos casos principales. Podemos suponer que las fuerzas, estas a final de cuentas van a ser fuerzas de fricción. O sea, vamos a tomar nuestro sistema de coordenadas igual vertical. En X no tenemos nada. En Y, en el vacío, pues nada va a estar actuando la gravedad. En este caso, lo que estamos suponiendo es que, aparte de la gravedad, vamos a tener entonces una fuerza de fricción opuesta al movimiento de la partícula. Estamos suponiendo que dejamos caer una partícula desde una cierta altura. También lo podemos ver al revés, ¿no? Si la aventamos, pero ahorita la descripción más sencilla es que simplemente la dejemos caer desde una cierta altura. Entonces vamos a tener ya tomando en cuenta la resistencia del aire, vamos a tener una fuerza de fricción opuesta a la fuerza de gravedad. ¿Ok? Entonces puede ser que al inicio del movimiento de esta pues es menor a mg. Nuestra partícula va acelerando hacia abajo. En algún momento la fuerza de fricción o la fuerza de resistencia del aire puede igualar a la fuerza de gravedad. Y cuando pasa eso, decimos que el objeto alcanza su velocidad terminal. Que es lo que sucede, por ejemplo, con los paracaidistas, ¿no? Bueno, de hecho, con cualquier cosa que caiga sobre la superficie de la Tierra. En el momento que la fuerza de resistencia equilibra la fuerza de gravedad, pues esto ya nos está moviendo con aceleración. De la primera ley de Newton sabemos entonces que la suma de fuerzas es 0 y entonces esto se está moviendo a velocidad constante. Y esa velocidad constante se conoce, para este caso de caída libre, como velocidad terminal.
que de hecho se alcanza muy rápido, ¿no? Si no, los paracaidistas, pues nada más unos cuantos segundos de caída libre, la mayor parte de la trayectoria ya se están moviendo a una velocidad terminal. O sea, no están acelerando hasta que llegan al suelo, ¿no? Alcanzan la velocidad terminal muy, muy rápido. Ahorita damos un ejemplo. Y lo que quiero entonces ver aquí cómo quedaría la descripción de este movimiento. Pues vamos a ponerlo así. La suma de fuerzas y nuevamente tomamos para arriba positivo, para abajo negativo. Antes quería decirles las dos posibilidades que tenemos son estas, o digamos las más comunes. O sea, esto de acá es que la fuerza de resistencia del aire es proporcional a la velocidad. Esta acá es una constante de proporcionalidad que depende del tamaño y las dimensiones del objeto que esté cayendo. Lo mismo esta D es una constante de proporcionalidad. Entonces acá tendríamos aquí. Depende del tamaño del objeto. Y dimensión del objeto. Lo mismo para esto de acá. Esto también es una constante de proporcionalidad. Aquí lo único es que tenemos estos dos casos principales donde la fuerza de resistencia del aire sea proporcional a la velocidad con la que está cayendo. Que esto es válido cuando las velocidades son pequeñas, que por lo general es para objetos pequeños. Por ejemplo, una esferita de polen que caiga ahí en el aire, pues podríamos utilizar esto como la fuerza de resistencia del aire. Si el objeto tiene mayor masa, es más grande, entonces en realidad la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad. Y a veces a esta de acá también se le conoce como arrastre en vez de llamarle resistencia. También se le llama arrastre. ¿Okay? Entonces son esos dos casos principales. Que la fuerza de resistencia sea proporcional a la velocidad o que la fuerza de resistencia del aire sea proporcional al cuadrado de la velocidad. Y de hecho esto es válido para cualquier fluido, o sea, para un objeto que caiga en algún fluido. No necesariamente tiene que ser el aire, ¿no? Pero vamos a utilizar aquí el ejemplo del aire. Para cualquier fluido vamos a tener estos dos casos principales, ¿no? Que la resistencia sea proporcional a la velocidad, y le llamamos una resistencia, o que sea proporcional al cuadrado de la velocidad, y entonces le llamamos arrastre. Vamos a hacer este caso, y en la tarea les dejé a ustedes. Entonces vamos a hacer rápido. ¿Cómo quedaría la ecuación de movimiento? La masa por la aceleración pues sí, ahí se ve bien. Masa por la aceleración, que ahorita lo voy a dejar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es igual a la suma de fuerzas. La suma de fuerzas es simplemente la gravedad negativa, porque va hacia abajo, más la fuerza de resistencia del aire, ¿no? Que sería K por B. Y esta acá le ponemos un menos. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es tomar la gravedad como negativa porque va hacia abajo, la fuerza de resistencia positiva porque va hacia arriba, y nuestra partícula está cayendo, entonces la aceleración va hacia abajo, negativa. Por eso el signo menos de acá, ¿no? Y esto simplemente entonces la segunda ley de Newton. La suma de fuerzas, nada más tenemos estas dos, es igual a la masa por la aceleración, y la aceleración es negativa porque va hacia abajo.
con nuestra convención de signos. ¿Ok? Ya está ahí nuestra ecuación de movimiento. Lo que resta es resolverla nada más, ¿no? O sea, digamos que hasta aquí llega la física y el resto es simplemente es matemáticas, es resolver esta ecuación, ¿no? Pero ya está ahí en el análisis físico, ya está ahí. Entonces vamos a escribirlo así. Esto es igual a K por B más mg, ¿no? No. Voy a ponerle como mg menos K por B. O sea, simplemente multipliqué por menos todo. Y lo escribo así. Ahora aquí, desde aquí, incluso antes de resolver la ecuación de movimiento, podemos llegar a ver cuál es la velocidad terminal. La velocidad terminal va a ser cuando, como quedamos, cuando la fuerza de resistencia iguale a la fuerza de gravedad. Entonces, si igualamos estas dos, y despejamos la velocidad, este lo voy a poner acá un subíndice t, para indicar que esta sería la velocidad terminal, pues va a ser simplemente mg entre k, ¿no? Y ahí está. Esta es la velocidad terminal. Bueno, eso lo podemos ocupar acá entonces. Esta ecuación, pues vamos a dividirla toda entre m y entre k, para que nos quede así. Lo primero vamos a dividirla entre k. Ya puedo quitar eso de arriba. Entonces quedaría así, ¿no? Si la dividimos entre k, y justo esta, m por g entre k, es la velocidad terminal. Pues para no estar cargando ahí tantas constantes, todo esto va a ser esto es nuestra velocidad terminal. Vamos a ponerlo de una vez así. Esto es la velocidad terminal menos la velocidad. Entonces tenemos que dv en dt es k entre m. Pasamos dividiendo esa m entre k, que multiplica a bt menos b. Y esto ya lo podemos integrar, ¿no? Creo. Vamos a poner dv entre todo esto menos b igual a k entre m por la integral de dt. Ok. Y bueno, del lado izquierdo, para simplificar, vamos a suponer que nuestra partícula la dejamos caer desde el reposo. Entonces aquí integramos desde 0 hasta una velocidad final. Y el tiempo, pues también desde 0 hasta un tiempo t. Y ya nada más hay que hacer esta integral. ¿Están de acuerdo que le puedo poner aquí un menos, nada más para que sea más rápido integrar esto? Y entonces acá le pongo un menos, ¿no? O sea, esto lo escribo así. La integral de 0 a b, de db, volteo esto. Volteo el denominador, entonces me queda un menos afuera y ese menos pasamos al otro lado. Y quedaría así, ¿no? Y de aquí ya pueden ver, entonces, al lado izquierdo, con un simple cambio de variables, es el logaritmo natural de b menos la velocidad terminal, ¿no? Acuérdense que esto y es una constante, ¿no? Es la velocidad terminal. Esto no está cambiando.
esta es nuestra variable de integración, ¿no? La velocidad. Entonces, nos quedaría el logaritmo natural de el valor absoluto de esto, evaluado de 0 a b, menos, no, igual a menos km por t. ¿Sí? Y pues ya nada más evaluamos esto. Del lado izquierdo, logaritmo natural de b menos bt. Disculpe, Sí, ¿no le faltó sumarle una constante del lado derecho? una constante. Ah, es que ya estoy evaluando la integral definida, ¿no? De 0 a t, Ah, ya, ya. digamos. De hecho, Ah, sí, cierto. las dos son No me definidas, ¿no? fijé. Lo que debía haber hecho es cambiarle aquí a la variable de integración, ¿no? Es una mala costumbre ponerle el mismo símbolo acá que la variable que estamos integrando, pero bueno, esto en física se hace mucho. Entonces, sí, o sea que debía haber puesto otra variable de esta, ¿no? Una variable de integración aquí muda para que no se confunda con esta. Son integrales definidas a final de cuentas, ¿no? Entonces ya no hay, ya están las constantes evaluadas. Pues aquí, ¿no? Para que se entienda esto. Esta evaluada en esta, pues es la misma, a final de cuentas está el mismo símbolo. Y luego menos el logaritmo evaluada en la velocidad que es igual a 0. Entonces nos queda nada más el logaritmo natural del valor absoluto de menos bt, ¿no? Y del lado derecho, pues se queda igual. Bueno, lo podemos poner como logaritmo natural de b menos bt. No, bueno, sí lo podemos poner así, pero antes de eso le podemos quitar los valores absolutos, que sea más fácil. Fíjense aquí cómo es esta diferencia positiva, negativa. Esta es la velocidad terminal, ¿ok? Es decir, la velocidad que alcanza nuestro objeto nunca puede sobrepasar a la velocidad terminal, de lo contrario, pues no sería terminal, ¿no? Esta es la velocidad máxima que puede alcanzar. Es la velocidad terminal una vez que la fuerza de resistencia iguala a la fuerza de gravedad, ¿ok? Entonces, esta diferencia es negativa, ¿no? Para quitarle el valor absoluto, simplemente lo ponemos al revés, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, esta diferencia siempre va a ser negativa porque la velocidad terminal siempre es mayor que la velocidad, cualquiera que ésta sea. Nada, lo ponemos al revés y le quitamos el valor absoluto. Esto de aquí, pues ya siempre es positivo, ¿no? Y acá, pues nada más le quitamos el signo menos, la velocidad terminal. Aquí nos interesa nada más su magnitud, o sea, es esta constante, ya sabemos que va hacia abajo. Entonces le quitamos el signo menos. Vt es la pura magnitud positiva, le quitamos el valor absoluto, el signo menos. Esto es igual a menos k entre m por t. Y entonces ahora sí, lo que quiero es quitarme el logaritmo, entonces tenemos que sacar la exponencial. Esto lo ponemos como bt menos b entre bt. Esa diferencia de logaritmos. Y ahora sí ya exponenciamos toda la ecuación. Entonces, del lado izquierdo, pues cancelamos el logaritmo. Y nos queda bt menos b entre bt es igual a e a la menos k entre m por t. ¿Sí? Y de aquí podemos despejar la velocidad, ¿no? Rápidamente quedaría
Si despejamos la velocidad, esta BT pasa por acá, multiplicando, y luego lo pasamos restando, y luego factorizamos la BT. Voy a saltar esos pasos, pero ustedes chequenlo. Quedaría así, ¿no? B por T, 1 menos E a la menos K entre M por T. Bueno, nada más chequen que esté bien el despeje. Esto que está multiplicando aquí al tiempo, lo podemos poner, podemos definir un tiempo, lo que vamos a llamar un tiempo característico, como la inversa de esto. Pueden checar que eso tiene unidades de tiempo también. O sea, aquí el argumento de la exponencial tiene que ser adimensional, ¿no? Entonces esto lo podemos definir esto como, vamos a ponerle tau igual a m entre k. A esto le vamos a llamar un tiempo característico. Y finalmente podemos escribir nuestra ecuación como la velocidad terminal que multiplica 1 menos e a la menos t entre tau. ¿Sí? Así. Entonces digamos que esta es la ecuación importante a la que quería llegar. Esta de aquí la pueden derivar y obtenemos la aceleración. La podemos integrar otra vez y obtenemos la posición, ¿no? Ahorita no lo vamos a hacer, si quieren lo dejamos para la siguiente clase. Pero hasta aquí era lo importante. Entonces, ¿qué nos dice esto? Incluso sin integrarla y llegar a la posición. Para empezar, que para este caso, no vamos a alcanzar la velocidad terminal en un tiempo finito. En la práctica eso no sucede, obviamente. ¿Qué tendría que pasar para que un objeto que se mueva bajo estas condiciones alcance la velocidad terminal? Pues tendría que pasar que el tiempo fuera mucho más grande que este tiempo característico, ¿no? De manera que aquí nos quede un número grande y la exponencial de menos ese número grande pues sea aproximadamente 0. Matemáticamente eso nunca va a ser 0, ya lo sabemos, pero en la práctica, pues si el tiempo transcurrido es mucho mayor que el tiempo característico, podemos aproximar que el objeto llega a su velocidad terminal, ¿no? Entonces, si el tiempo es mucho mayor que este tiempo característico, que está dado en términos de la masa y el coeficiente que aparece en la fuerza de resistencia, entonces la velocidad pues, va a ser aproximadamente igual a la velocidad terminal. ¿Ok? Digamos que eso es lo importante de aquí. Bueno. Vamos a dejarlo aquí, lo terminamos la siguiente clase. Todavía hay que ver un par de detalles de esto. Y un ejemplo de qué pasaría con con el otro caso. Bueno, el otro caso los puse en la tarea. Ustedes lo checan y de todas formas lo revisamos en la siguiente clase. ¿Okay? Y bueno, de aquí acuérdense, esto todavía lo podemos integrar para obtener la ecuación de la función de la trayectoria, ¿no? Ok, entonces vamos a tenerlo aquí.